todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Mayobau de capítulo 13. Cuando Jaune despertó, inmediatamente notó que algo andaba mal. Al abrir los ojos, vio y sintió la presencia familiar de Ruby acurrucada amorosamente a su lado. Su otro lado yacía frío y desnudo. Realmente fue increíble cuando pensó en ello. Si hace unos meses se hubiera dicho a sí mismo que se despertaría cada mañana con dos niñas abrazadas a su lado, se habría llamado a sí mismo mentiroso. Un tonto. Una idiota. Cuando lo pensó más, no estaba tan lejos de la verdad. Después de todo, terminó atrapado en este lugar. Realmente tenía que ser un idiota para lograr eso. Una mirada a Ruby mostró que estaba durmiendo tranquilamente. Por ese pequeño consuelo estaba agradecido. No parecía sufrir pesadillas. Sus lágrimas hacía tiempo que se habían secado y ninguna parecía haberse derramado mientras dormía. Su rostro parecía relajado y contento. Una pequeña sensación de satisfacción lo llenó al saber que había jugado un papel en eso. Su calidez y consuelo la habían hecho al menos sentirse mejor. Era todo lo que podía hacer por ella. No pudo matar a Salem. Todo esto le había quedado claro. Su muñeca había sufrido las consecuencias de pensar que podía hacerle daño, y era un error que no volvería a cometer. No, para derrotar a Salem, no podía matarla. Más bien, tendría que derrotarla de otra manera. Salvar a sus amigos y arruinar así sus planes estaba totalmente en su poder. La monstruosa mujer pensó que tal objetivo estaba fuera de su alcance. Obviamente ella había perdido su propia humanidad hacía mucho tiempo, o de lo contrario se habría dado cuenta de que él no se detendría ante nada para lograr este objetivo. Fue su propia humanidad lo que lo impulsó a seguir adelante contra probabilidades tan imposibles. Con su amigo durmiendo profundamente, Jaune sintió la necesidad de ver a la chica que faltaba en su cama. Su segundo compañero de litera, que en las últimas semanas había hecho de su cama para 3 personas una situación normal, cómoda y, de alguna manera, viable. Weiss había resultado herido el día anterior, y además de grave. Ella se había negado a dejarle ver el alcance de la herida. Debió haber sido malo si ella no deseaba dormir a su lado. Después de hacer tanto alboroto por cuidar lo que era suyo, eso era preocupante. Jaune quitó suavemente el brazo de Ruby alrededor de su pecho y le quitó las mantas. Moviéndose lo más lenta y cuidadosamente posible, salió de la cama y se puso de pie. Ruby se movió ligeramente, su brazo agarró la almohada que él acababa de usar y la acercó a su pecho. Sus cuernos presionaron contra él y fue un milagro que no perforaran la tela. La niña se acomodó, contenta de que la almohada con su aroma fuera en realidad su amiga, y se quedó quieta una vez más. Una sonrisa serena se formó en los labios de Jaune mientras miraba la escena. Ruby estaría bien sola por un tiempo mientras él revisaba a su amigo al otro lado del pasillo. Cuando se giró y dio un paso hacia la puerta, casi tropezó cuando algo se enganchó en su tobillo. Después de agitarse durante unos segundos, recuperó el equilibrio y miró hacia abajo para ver en qué se había atrapado el pie. No le sorprendió ver un tentáculo familiar sobresaliendo de debajo de su cama. Sujetado alrededor de su tobillo como si un niño pequeño tomara la mano de su madre al cruzar la calle. ¿A dónde vas?, sonó la esquiva voz de Blake. El híbrido retorcido nunca había hecho esto antes. Por otra parte, nunca antes se había escapado solo. Siempre habría salido de la habitación con Ruby, Weiss o ambas. Este debe haber sido un cambio de ritmo inesperado para la chica que dormía debajo de su cama. Para ver cómo está Weiss, respondió honestamente. Siguieron segundos de silencio. El zarcillo permaneció en su lugar, pero al menos ella no parecía interesada en regresar a su cama. O peor aún, debajo de él. ¿Vas a matarla?, preguntó finalmente. La pregunta tomó a Jaune por sorpresa. Una preocupación incluso peor que cuando Blake lo agarró inundó su cuerpo. ¿Qué?, preguntó, horrorizado solo de pensarlo. ¡No! ¿Por qué haría eso? El tentáculo de Blake comenzó a frotar lenta y metódicamente alrededor de su tobillo, y la punta con púas subió por su pantorrilla. Está herida, le dijo el oscuro susurro. Ahora sería el momento ideal para hacerlo.
Lo sería si hubiera estado interesado en tal acción. No lo era en lo más mínimo. No voy a matarla, afirmó sin rodeos. Weiss es mi amiga. Voy a ver si está bien y si hay algo que pueda hacer para ayudarla. El silencio una vez más llenó la habitación. Jaune miró el tentáculo deslizándose una vez más, pero había detenido su ascenso por su pierna. Blake parecía contento de que permaneciera donde lo atenazaba. ¿Qué tan humano de tu parte? Jaune se quedó helado. Su mente repasó todos los escenarios posibles que podrían suceder a continuación. Los más destacados eran aquellos en los que se vería obligado a luchar. Donde se vería obligado a despertar a Ruby para poder ayudarlo. Con la ayuda de su mejor amigo probablemente ganaría, pero no había garantía. Blake ya estaba en una posición privilegiada para tenderles una emboscada a ambos. Para hacer lo que ella quisiera con sus tentáculos mortales. Para someterlo y matar a Ruby antes de que pudiera despertarse adecuadamente. Simplemente tendría que seguir el juego como siempre lo hizo. Siga el juego y espere que sigan creyendo sus mentiras. Sí. Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Preguntó. Por tercera vez se hizo silencio. Jaune esperó, cada respiración que tomaba era una tortura, mientras anticipaba cuál sería la respuesta de Blake. Los ojos permanecieron pegados al suelo mientras miraba el zarcillo que lo mantenía firme. Mientras buscaba más que pudieran salir disparados, para arrastrarlo a sus fauces que lo esperaban. La mayoría de nosotros, respondió Blake simplemente. Con eso, su miembro ofensivo lo soltó y el tentáculo se deslizó nuevamente debajo de la cama. Durante largos segundos, Jaune miró hacia abajo, esperando que ella emergiera una vez más. Nunca llegó. Ella nunca vino. Al ver esto como una oportunidad para ocuparse de sus asuntos, Jaune se dirigió rápidamente hacia la puerta y salió. Un suspiro de alivio pasó por sus labios mientras permanecía en el pasillo. Al otro lado del pasillo estaba la habitación de Weiss. Su antigua habitación, antes de que ella se estableciera con él y Ruby. Su herida la había obligado a retirarse allí una vez más, para lamer sus heridas lejos de aquellos que pudieran aprovecharse de ellas. No es que alguna vez lo hiciera, pero Weiss no lo entendía. Ella no entendía cómo trabajaban los humanos. Simplemente tendría que enseñarle. Tal como lo haría con todos ellos. Un par de golpes firmes contra la puerta de madera resonaron por el pasillo. Seguramente la despertarían si no estuviera ya despierta. Conociendo a Weiss, ella era una madrugadora. Sus sospechas se confirmaron cuando escuchó una voz al otro lado de la puerta. Vete, llegó el tono áspero e imponente del pequeño terror. Ella no quería invitados, pero tal vez cambiaría de tono cuando se diera cuenta de que era él. Tal vez le interesaría preparar un buen desayuno esta mañana. Weiss, soy yo, dijo. ¿Puedo entrar? Al igual que en su conversación con Blake, el silencio cayó sobre ellos. A él no le gustó eso. A Weiss nunca le faltaron palabras ni expresó sus opiniones. Un Weiss tranquilo era un Weiss preocupado. Weiss. Él repitió. Esta vez la preocupación apareció en su voz. No necesito tu ayuda, afirmó con dureza. Él no le había preguntado si así era. La declaración espontánea de Weiss le dejó claro a Jaune que ella realmente necesitaba ayuda. Estaba demasiado orgullosa para pedirlo. O demasiado asustado. Jaune no estaba dispuesto a que su amigo sufriera por la falsa creencia de que la lastimaría en su estado debilitado. Agarró el pomo de la puerta, lo giró y empujó. Ya voy a entrar, anunció. Al abrir la puerta, fue recibido por la vista de Weiss sentada encima de su cama medio desnuda. Gran parte de su piel expuesta estaba toscamente cubierta con vendajes que ella misma intentaba aplicar. Se superpusieron en algunos lugares y dejaron otras áreas completamente expuestas. El área de su abdomen donde había sufrido la herida estaba descolorida, y lo que supuso era sangre y pus filtrándose y manchando los vendajes de un blanco puro. Jaune. Weiss gritó y movió las manos para cubrir su pecho. Salir. Sin embargo, en lugar de mirar lo que estaba cubriendo, Jaune miró las decoloraciones de sus vendajes. Negro de su sangre híbrida Grimm. Amarillo por la infección de su herida.
No, esto no serviría. Esto no serviría en absoluto. Jaune no era médico, pero había sufrido y atendido suficientes cortes y contusiones en casa como para saber cómo cuidarlos. Weiss tendría que ser el primer paciente que no fuera una de sus hermanas. Déjame verlo, dijo, dando un paso hacia la habitación. Los ojos rojos se abrieron y sus antebrazos y codos se movieron para cubrir el área en cuestión. No haré, afirmó desafiante. Con un ligero movimiento de cabeza, se acercó a ella. Weiss, dijo, extendiendo la mano para agarrar sus brazos. No te voy a lastimar. Su rostro se contrajo e hizo todo lo posible para intentar luchar contra él sin exponer su torso desnudo. No necesito tu asistente, Weiss. Gritó finalmente, dejando que su frustración se apoderara de él. Los orbes carmesí de la niña se ensancharon una vez más, y en un instante cesó toda resistencia. Un aliento entrecortado se deslizó entre sus labios, y el rostro de la chica apartó la mirada de él. No voy a hacerte daño, repitió mientras la agarraba de ambos brazos. Él tiró de ellos y ella se levantó voluntariamente antes de que él la llevara al baño. Siéntate en el borde de la bañera, ordenó. Para su sorpresa, Weiss hizo lo que le ordenó. Ella se sentó allí, con las manos todavía cubriendo sus senos, pero el área debajo que había sido vendada quedó expuesta para que él la viera. ¿Había sido realmente tan fácil intimidarla hasta que se sometiera? Simplemente alzándole la voz. Jaune encontró el borde del envoltorio y comenzó a desatar su estómago. Mientras lo desenrollaba, comenzó a ver el alcance total de la lesión que había sufrido en la clase de ayer. La herida punzante aún no tenía costra y alrededor del pequeño agujero su carne estaba gris por los hematomas. Se mezclaron tintes amarillentos, lo que le dijo a Jaune que efectivamente se estaba infectando. No sabía si Weiss lo había estado limpiando regularmente o simplemente tratando de vendarlo para evitar que se filtrara cualquier líquido. Sabiendo lo que sabía sobre los híbridos, dudaba que ella tuviera mucha educación sobre el cuidado de heridas. Especialmente cuando una herida grave a menudo conducía a la muerte. Al menos el baño tenía lo esencial. Sería suficiente con una toallita y una pastilla de jabón. Le faltaba cualquier tipo de lavado antibacteriano o incluso algo tan simple como alcohol isopropílico, pero haría lo mejor que pudiera con lo que tenía. De repente, Jaune se alegró de haber irrumpido en la habitación de la chica sin ser invitado. Si la hubieran dejado sola, no estaba seguro de si la constitución superior de la chica híbrida habría evitado enfermedades graves. Weiss había recibido un golpe muy fuerte en su combate ayer, y decía mucho que ella estuviera despierta con su herida punzante. Esto habría incapacitado o matado a un ser humano. Sin él, ella podría haber sufrido un destino similar. La pérdida de la niña lo habría aplastado. Se dio cuenta de eso en ese mismo momento, mientras mojaba y frotaba jabón en la toallita. Él se preocupaba por esta chica. Incluso si su relación era diferente a la que compartía con Ruby. Weiss, al igual que Ruby, era preciosa para él. Al colocar la tela sobre su estómago, Weiss se estremeció por el frío. Eso, o tal vez sintió un ligero dolor donde el jabón se filtró en su herida. Cualquiera sea el caso, fue por su propio bien. Ya sabes, Weiss, comenzó. Tendrás que limpiar y volver a envolver esto todos los días. Probablemente incluso con más frecuencia. Yo diría que 2 o 3 veces al día. Ojos rojos brillantes estaban fijos en sus manos mientras frotaban y lavaban suavemente su herida. No me engañas, dijo en voz baja. Jaune frunció el ceño. ¿Te engañaste? Simplemente deseas una excusa para verme desnuda todos los días, explicó. Sus manos cayeron de su pecho, exponiendo todo su torso para que él lo viera mientras continuaba limpiando su herida. No mientas. Apartó la mirada en un instante. ¿Qué? Eso no es todo. La verdad era que ni siquiera se estaba concentrando en esas áreas de ella. Al menos no lo había sido. Pero una vez que ella bajó los brazos, él pudo verla. Toda ella. Su estómago plano y liso se vio estropeado por la lesión, pero no siempre sería así. Tal vez quedaría una cicatriz, pero su abdomen sería igual de hermoso incluso con ella.
Los pechos turgentes, aunque no tan grandes como los de Ruby, seguían siendo atractivos a la vista. Intentó concentrarse en otras cosas mientras intentaba no mirar el cuerpo del joven híbrido. Él se quedó mirando su rostro, su pelo, sus ojos. Sin embargo, no pudo evitar encontrarlos atractivos también. Weiss era una fuente de belleza, ya fuera en su forma híbrida o humana. Sinceramente, probablemente la chica más hermosa que había visto en su vida. Era como una princesa salida de un cuento de hadas. Jaune siempre se había imaginado un héroe como el de las leyendas antiguas. Ahora aquí estaba sentado como un caballero cuidando a la princesa a la que tenía que proteger. Weiss apartó la cabeza de él y de sus manos curativas mientras continuaba su trabajo. ¿Ver a Ruby no es suficiente para ti?, preguntó con amargura. No es de extrañar. De todos modos, soy mucho más atractivo que ella. Objetivamente hablando, Jaune estuvo de acuerdo con esa evaluación. Sin embargo, la belleza se presentó en muchas más formas que solo físicamente. Ruby era una belleza diferente a ella. No es que quisiera compartir eso con Weiss en este momento. Aún así, había una parte de su declaración en la que se había equivocado. En realidad ya no veo a Ruby desnuda, admitió. Ella se burló. Ya veo. Así que has sido privado de satisfacer tus impulsos naturales y tu primera opción fue mirarme. Tengo que admitir que has tomado la decisión correcta por primera vez en tu vida. No es que yo estoy especialmente contento con este arreglo, pero al menos tú simplemente llegó a la conclusión correcta. Jaune puso los ojos en blanco mientras escurría el paño antes de aplicar más agua y jabón. Ella seguía siendo tan arrogante como siempre, incluso cuando estaba herida. Incluso cuando se encuentre en un estado de completa vulnerabilidad ante él. Claro, Weiss, dijo sardónicamente. Vamos con eso. Sarcasmo que Weiss obviamente no captó. Ella tarareó triunfalmente mientras Jaune continuaba su trabajo. Al menos tienes la decencia de admitirlo. No mucha gente podría admitir tan fácilmente que está equivocada. A la gente le gusta ella. Jaune se preguntó cómo reaccionaría al saber que muchas de las declaraciones que hizo con tanta confianza estaban tan equivocadas. Deberías sentirte honrado de verme en ese estado de desnudez, continuó. Nadie más lo ha hecho antes. Las palabras lo hicieron sentir un poco culpable. Como si estuviera tomando algo a lo que no debería haber tenido acceso. Como si estuviera viendo algo que la chica no había querido revelar. Lo siento, dijo. No es exactamente por elección. Solo quiero lo mejor para ti. Incluso en su estado debilitado, todavía tenía la fuerza y la voluntad para clavarle la punta de su cuerno en el abdomen. Algunas cosas nunca cambiarían. ¿No por elección? Ella gruñó. ¿Estás diciendo que no te arrodillarías y rogarías por la oportunidad de contemplar mi cuerpo perfecto? Eso fue un poco dramático, sin duda. En circunstancias normales, habría estado encantado de ver a Weiss por completo. Después de todo, era una joven muy atractiva, incluso en su forma grim. Sin embargo, en este momento su principal preocupación era asegurarse de que ella estuviera a salvo y se recuperara adecuadamente. Jaune no sabía qué decir que lo sacaría del lío en el que se había metido. Quizás la verdad sería la mejor opción. Eres realmente hermosa, admitió. Pero tener que preocuparte por tu lesión no es la mejor manera de ver lo hermosa que eres. Weiss carraspeó, una vez más apartar la mirada de él como si eso en sí mismo fuera una especie de castigo. Como si estar privado de su atención fuera su pérdida. Jaune estaba segura de que se habría cruzado de brazos sobre el pecho si su situación actual se lo hubiera permitido. Cuando estuvo satisfecho de que la herida de Weiss había sido limpiada lo mejor que pudo, extendió la mano para tomar una gasa y el rollo de vendas que ella había estado tratando de envolver. Necesitaría que ella estuviera erguida para que se aplicaran correctamente, y la tomó de la mano, instándola a ponerse de pie. Ella lo hizo sin resistencia. Al estar tan cerca de ella, la diferencia de altura se hizo evidente.
Tal vez también se debió al hecho de que estaba completamente desnuda de cintura para arriba, o tal vez fue porque era muy vulnerable en ese momento, pero en este momento esta chica híbrida que aparentemente había tenido como misión dominarlo parecía tan pequeña, tan frágil, tan humano. De pie detrás de ella para que él estuviera menos inclinado a mirarla, Jaune comenzó a rodear las vendas alrededor de su torso mientras ella sostenía el extremo de las vendas en su lugar. El largo cabello blanco rozó su pecho, y mientras lo miraba, sin querer lo olió. Era, al igual que el resto de ella, agradable, atractivo, hermoso. Ya casi había terminado, y eso significaba que la oportunidad de hablar con ella pronto se acabaría. Su guardia volvería a subir una vez que esto terminara y las cosas volverían a la normalidad. Fue una oportunidad de oro para tener una conversación real con la chica. Uno que no estaba dispuesto a dejar pasar. Cuando el vendaje volvió a pasar alrededor de su estómago, él le habló en voz baja y tranquila. «Sabes que nunca te haría daño, ¿verdad?». Su cabeza se apartó del lado desde el que él estaba hablando. «¿De qué estás hablando?». «Sé cómo funcionan las cosas», explicó. «Lesión. Debilidad. El sacrificio». Creía que así lo había llamado Tyrion hacía tanto tiempo. «Si estás herido, no tienes que ocultármelo. Nunca se lo diría a nadie. Y nunca haría nada que pudiera provocar que te maten. Solo intentaría ayudarte como lo estoy haciendo ahora». La cabeza de Weiss giró en la otra dirección ahora, y ella le devolvió la mirada por el rabillo de uno de sus brillantes ojos rojos. ¿Por qué? Era una pregunta sencilla. Una que le habían enseñado a preguntar, dado todo lo que ella y el resto de los híbridos habían pasado. Después de toda la muerte y destrucción que se habían causado unos a otros. ¿Por qué ayudaría uno a otro en un momento de debilidad? ¿Por qué un compañero híbrido querría curar a otro en lugar de eliminar a la competencia? Una pregunta sencilla tenía una respuesta sencilla. El más simple que se le ocurrió a Jaune. «Porque eres mi amigo», dijo genuinamente. En un instante, su rostro se giró hacia el otro lado para que él no pudiera medir su reacción, y su cola de caballo golpeó ligeramente su cuerpo. «Veo. Quiero que sepas que puedes confiar en mí». Esperaba que sus acciones hablaran más que sus palabras. Esperaba que el hecho de que estuviera cuidando su herida le mostrara a la niña cuánto la quería. Que estar aquí en su estado más vulnerable demostraba que sus intenciones eran puras. «Y solo quiero lo mejor para ti. Quiero que sobrevivas a todo esto. Quiero que vivas una larga vida junto a mí». Jaune sintió como su cuerpo se tensaba después de esas palabras. Los hombros se pusieron rígidos. Los músculos de su apretado estómago se endurecieron. ¿Había dicho algo mal? ¿Tú qué haces?, preguntó suavemente. «Bueno, sí. ¿Está bien?». Durante varios momentos ella no respondió. Jaune se preguntó si había sobrepasado los límites, pero afortunadamente sus siguientes palabras demostraron que esos pensamientos eran incorrectos. «Muy bueno», dijo ella con aire de suficiencia. «Me alegra que mi sirviente sepa cómo cuidarme adecuadamente. Supongo que más vale tarde que nunca». Jaune sonrió y sacudió ligeramente la cabeza. «Servidor». Por supuesto que ella seguiría con esa línea de pensamiento. Había llegado el momento de disipar también esa forma de pensar. Mientras se acercaba al final del vendaje, su pulgar presionó suavemente el lugar de su herida, lo que le valió un grito del híbrido. Ella saltó levemente y lo miró con una mirada asesina en sus ojos. «¿Te importaría seguir llamándome tu sirviente?», preguntó. Un suspiro ronco se deslizó entre sus labios. «¡Ce demonio cruel!». Ella jadeó. «No lo olvidaré». Podría haber jurado que sus mejillas blancas se habían vuelto ligeramente grises con esas palabras, pero ella rápidamente se dio la vuelta antes de que él pudiera confirmar tales sospechas. Al terminar su trabajo, Jaune cortó las vendas del rollo y aseguró el otro extremo a su cuerpo. «Todo listo», dijo felizmente. Weiss se alejó unos pasos de él y miró hacia abajo para evaluar su obra. Era mucho mejor de lo que había intentado por su cuenta.
No solo su herida estaba limpia y desinfectada, sino que los vendajes se envolvieron de manera ordenada y uniforme alrededor de su torso desde el estómago hasta justo debajo de la línea del busto. Habría que volver a aplicarlos varias veces al día y sería un proceso que llevaría mucho tiempo. Pero valió la pena. Ella valió la pena. Quédate aquí mientras me pongo una camisa, ordenó. Tus ojos lujuriosos ya han recibido suficiente placer por una mañana. Jaune hizo lo que le dijo. No pudo evitar sonreír. Weiss había vuelto a ser la de antes. Su antiguo yo arrogante y dominante. Segundos después, ella reapareció ante él vistiendo su camiseta demasiado grande. Realmente era adorable como las prendas les colgaban tan holgadas tanto a ella como a Ruby. Como pequeños camisones que llegaban justo por debajo de la cintura. Bueno, supongo que me iré, le dijo mientras salía del baño. Tan pronto como estaba a punto de girar hacia la puerta, sintió una mano agarrar su muñeca y detenerlo. Él se volvió hacia ella. ¿Weiss? ¿Disfrutaste tu noche a solas con Ruby? Ella le preguntó. La pregunta surgió de la nada y no estaba muy seguro de cómo responderla. Las circunstancias del día anterior habían hecho que esa noche fuera todo menos agradable. Por mucho que lo haya hecho hoy con Weiss, Jaune también había estado ahí para Ruby en su momento de necesidad. Solo que cuando la necesidad de Weiss era física, la de Ruby había sido emocional. Jaune recordó todo lo que habían hecho. Él y Ruby se habían besado. Se habían abrazado. Supuso que, después de todo, había habido consuelo físico. Y por mucho que odiara admitirlo, por muy dolorosas que fueran las circunstancias, esas experiencias con Ruby habían sido realmente placenteras. Sí, admitió. Supongo que sí. Weiss frunció el ceño y asintió. Entonces tengo una solicitud. Una petición, más que una exigencia. Interesante. ¿Sí? Ya que ella tuvo que estar a solas contigo anoche, entonces también quiero pasar tiempo a solas contigo. Eso sonaba más bien. Al igual que Weiss había estado celosa de que Ruby recibiera una de sus camisas para dormir, ella estaba celosa de que él pasara la noche solo con la pelirroja. No le importó cumplir su petición. Después de todo, acababa de pasar la mañana a solas con ella. Claro, estuvo de acuerdo. ¿Qué tenías en mente? Ella tiró de su muñeca y lo llevó a su cama antes de sentarse en ella. Todavía es de mañana y aún queda algo de tiempo antes de las clases, explicó. Está en nuestro derecho dormir hasta tarde. Weiss acertó en su evaluación. Bien. Por lo tanto te pido que pases la mañana solo conmigo, dijo, nuevamente apartando la mirada de él mientras se acostaba. Mientras movía las mantas para que sus piernas y su cuerpo descansaran debajo de ellas. Al menos por un rato. Era una petición bastante simple que podía cumplir. Quizás sus palabras le habían llegado. Tal vez ella estaba bien con ser vista como vulnerable frente a él. Tal vez ella realmente confió en él en su momento de necesidad. ¿Puedo hacer eso?, respondió suavemente. Jaune podía adivinar que al llevarlo a la cama con ella quería que él entrara con ella. Así lo hizo, deslizándose él mismo debajo de las sábanas. Weiss le dio la espalda mientras se acostaba de costado. Estirándose hacia atrás, agarró uno de sus brazos y tiró de él para que la envolviera. De modo que la parte delantera de su cuerpo quedó presionada contra la parte posterior del de ella. Así, exigió en voz baja. Una vez más, Jaune obedeció. Instalado a su lado, tuvo que admitir que se sentía bien. Su brazo rodeaba su torso de manera protectora y su mano descansaba sobre su estómago cerca de donde había sufrido la lesión. Una parte de él quería intentar usar su semblanza y aura para curarlo aquí y ahora, pero no tenía idea de cómo reaccionaría un híbrido de Grimm. La propia mano de Weiss se acercó para tomar la suya y sus dedos se entrelazaron con los de él. Su cuerpo se movió y se ajustó, amoldándose a la forma del de él. Estaba tan cerca de ella como cuando normalmente dormían juntos junto con Ruby. Solo que en lugar de que los dos se presionaran contra él mientras estaba boca arriba, él la estaba abrazando. La diferencia en altura y masa corporal una vez más quedó muy clara.
No se dijeron más palabras y la respiración de Weiss se estabilizó unos minutos más tarde mientras se quedaba dormida. Jaune no estaba cansado y no podía obligarse a volver a dormir. Tenía tiempo para pensar ahora. Es hora de disfrutar el momento de tener a esta hermosa chica bajo su protección. Para alguien tan fuerte y agresivo como Weiss, fue sorprendente verla adoptar una posición tan sumisa con él. Verla en un estado tan vulnerable. Estaba seguro de que momentos como estos solo ocurrirían en privado. Aún así, fue agradable verlo. Tampoco era solo ella. Ruby también disfrutaba de los abrazos. Después de lo que había aprendido sobre la madre de la niña, tal vez tuviera sentido. Las chicas parecían buscar consuelo físico de esa manera. Parecían querer que los retuvieran. Ser protegido. Para ser atendido. Tal vez lo estaba investigando demasiado profundamente. O tal vez tenía demasiado sentido. Si los habían separado de sus padres a una edad tan temprana, tal vez inconscientemente ansiaban este tipo de afecto. Este tipo de protección. Este tipo de tranquilidad amorosa. Mientras Jaune abrazaba a Weiss con fuerza contra él, supo que era algo que podía proporcionar voluntariamente. Amaría y protegería a estas chicas hasta su último aliento. Alguien tenía que hacerlo. Más tarde ese mismo día, su primera clase fue la de Azel. La herida de Weiss se estaba curando notablemente rápido, pero aún así la atendió diligentemente. Se maravilló de lo rápido que los híbridos podían curar incluso daños importantes en los tejidos, pero todavía estaban limitados en algunos aspectos. No había sido tan agradable cuando Ruby irrumpió mientras se estaba vistiendo y Weiss casi lo apuñala en su indignación. En lugar de las habituales lecciones de entrenamiento que seguían en las clases de Azel, los hizo sentarse. Jaune se preguntó por qué. Azel no era del tipo que trabaja con un libro y hasta ahora todas sus lecciones habían sido muy físicas. El hombre se detuvo y dirigió su atención a Weiss, quien se puso de pie. Ustedes, niños, son muy fuertes. Mucho más fuertes que cualquier humano normal. Esto tiene sus límites. Fijó su mirada en la de ella. Jaune notó que su tez se volvía más pálida. Si resulta herido de gravedad, ni siquiera un híbrido podría sobrevivir sin ayuda. Se alejó de ella y Weiss le lanzó a Jaune una mirada acusatoria. Jaune se encogió de hombros, sin saber cómo lo supo el hombre. Azel continuó. Aunque eres mucho más resistente que cualquier humano y puedes sobrevivir más que cualquier otro, es un nombre inapropiado pensar que eres igualmente más duradero. De hecho, un cazador entrenado con aura puede sufrir mucho más daño que tú sin problemas. Uno de ustedes sería cortado con un simple cuchillo. Un golpe similar al de un cazador resultaría en que la hoja rebotara. Empezó a caminar. Parte de su deber hacia Salem se acerca rápidamente. Pronto, 4 de ustedes serán elegidos, y solo 4, para participar en la gran visión de Salem. La infiltración en la sociedad humana, y más especialmente en el evento multinacional conocido como el Festival Vital. Los 4 elegidos deben tener la capacidad de parecer humanos sin problemas e idealmente la capacidad de usar su aura. El hombre más grande respiró hondo. Es por eso que deben aprender a aprovechar su humanidad innata y desbloquear su aura. Esto será increíblemente difícil para cada uno de ustedes, para algunos sería imposible. Que yo sepa, algunos de ustedes pueden integrarse razonablemente como humanos, y solo 2 de ustedes actualmente tienen aura. La cabeza de Jaune se inclinó. ¿2? Espera, Blake. ¿No tenía ella su aura? Jaune, da un paso adelante. Sus ojos se abrieron y sintió que una docena de ojos se volvían hacia él. Posiblemente muchos más dependiendo de cuántos Wesson ahora hubiera entrenado con él. Azel lo fulminó con la mirada, haciendo que Jaune hiciera una mueca de dolor. La única razón por la que la mayoría de ellos no se han dado cuenta es porque son demasiado ingenuos. Si se espera que avance para ponerlos al día, necesitaré su ayuda en esto. Jaune asintió, con la garganta seca. Azel acababa de revelarlo a lo grande. Jaune se acercó a él y trató de no mirar alrededor de la habitación. Intentó no beber de las miradas de sus compañeros de clase. De las criaturas que lo matarían si supieran la verdad.
Las sospechas, con suerte, ausentes de las chicas con las que se había vuelto cercano. ¿Pensarían que era una traición que él les ocultara ese hecho? Jaune, como el profesor Kaious ha estado difundiendo tan felizmente por la escuela, es uno de los más notables y fuertes entre ustedes. Sin embargo, incluso con eso, Azel cortó abruptamente la cara de Jaune, con un cuchillo desenvainado tan rápido que ni siquiera había visto. Su control no es perfecto. Todo lo contrario. Jaune reprimió el grito de sorpresa, mordiéndose la lengua. La herida no dolía tanto, solo picaba. A pesar de sí mismo, impulsó su aura y curó el daño en segundos. Tiene problemas para entender cómo mantener su aura alta en todo momento, y no tiene una comprensión adecuada de su semblanza relacionada con ella. El entrenamiento de semblanza no es algo que espero que repasemos antes de que se esperen resultados, pero con el tiempo lo hará. Ser una herramienta valiosa. Azel chasqueó los dedos. Pero como puedes ver, esta herida menor ya desapareció. Más que sanada, efectivamente se ha borrado. Este es el poder de aura. Con tus habilidades curativas naturales potenciadas por aura, teóricamente sería casi imposible matarte. Eso golpeó a Jaune. ¿Era esa la explicación de por qué Salem era tan poderoso? ¿Era ese su secreto para la inmortalidad? Ahora, me gustaría una demostración de una semblanza, si no te importa. Jaune quería preguntarse por qué Azel parecía estar hablando con otra persona cuando, de repente, encontró un peso sobre sus hombros. Su respiración se atascó en su garganta cuando los zarcillos negros serpentearon por sus hombros y alrededor de su cuello. Hola de nuevo, amante. Su voz era tan sensual como siempre. Jaune hacía todo lo que estaba en su poder para no hacer estallar su aura y rechazarla. Me has dejado muy sola al darle tanta atención a esos dos pequeños bocadillos. Algo le golpeó la oreja. Estaba húmedo. Azel chasqueó los dedos, pero no pareció pasar nada. Los tentáculos permanecieron alrededor de su cuello, las piernas colgando sobre sus hombros. Jaune no se atrevió a moverse. Hasta que sintió que algo pasaba entre sus piernas, dos orejas de gato negro en una melena de cabello negro salvaje y descuidado, elevándose en su campo de visión desde abajo. Jaune, gritando, saltó hacia atrás. La blaque que se había envuelto a su alrededor desapareció en la oscuridad. Mirando hacia donde había estado la última vez, Jaune no vio nada. Parpadeando, giró salvajemente la cabeza. Blaque es el otro híbrido que tiene su aura y semblanza. Su semblanza es la de la proyección de sombras, dejando duplicados de ella misma para confundir y engañar a los incautos y poco observadores. La mirada de Azel se posó en Wesson, quien parecía especialmente aterrorizado. Algo que muchos de vosotros habéis descubierto de primera mano. Luego hizo una mueca. Solo que, cuando Blaque ha conquistado su apariencia y puede integrarla perfectamente con sus talentos naturales, su control de aura está desequilibrado. Jaune se puso de pie, cauteloso, dándose cuenta ahora de por qué los demás siempre llevaban su equipo de batalla y portaban sus armas. No existía una clase sin confrontación. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaría ella? Jaune. La voz aguda de Azel interrumpió su búsqueda. Quiero que enciendas tu aura durante 30 segundos, manténla para que todos la vean. Diles cómo te hace sentir. Sé honesto. No aprenderán nada si no lo eres. Jaune tragó, los nervios acumulándose en su interior. El mismo tipo de nervios que hace apenas unos días le habrían revuelto el estómago. Alejándolo, Jaune se agachó para buscar la llama del interior. El aura nace de su deseo de sobrevivir. Lo envolvió, quemando oro blanco por todo su cuerpo. Su familia llenó sus pensamientos mientras cerraba los ojos, un mar de cabello azul oscuro y rubio. Calidez, comodidad. Luego vinieron los ojos color lila, un rubio más brillante. Fuerza y lealtad. Siguieron plata y azul helado, los ojos de Jaune se cerraron con más fuerza. Belleza, devoción, amor. Algo por lo que luchar. Algo por lo que vivir. Algo por lo que ser fuerte. De repente, un gran peso cayó sobre su hombro. Su cuerpo todavía ardía con aura, la mano de Azel pesaba sobre él.
Se dio cuenta de que Jaune estaba jadeando, tan concentrado en convocar su aura y mantenerla. Miró alrededor de la habitación y vio desinterés y sorpresa en varios rostros. Weiss parecía fascinada y se repetía algo. Ruby, por otro lado, parecía muy feliz. Jaune miró a Azel y parpadeó. ¿Hice eso bien? ¿Lo dije bien? No recuerdo qué dije exactamente. Azel asintió. El aura es una representación de su alma, señor Jaune. La suya es bastante fuerte. Lo que exprese así no puede estar mal. Azel empujó a Jaune hacia adelante, el niño encontró su equilibrio inseguro mientras volvía a tropezar con Weiss y Ruby. Ahora, para el contraejemplo. Jaune es el ideal por el que luchar. ¿Qué evitar, Blake? Jaune no estaba prestando atención mientras se sentaba, Ruby tarareaba de emoción a su lado. Weiss estaba sentada a unos metros de distancia, hablando sola como si estuviera resolviendo un problema. Debido a esto, no vio aparecer a Blake. Solo que ahora estaba junto a Azel y miraba, él sacudió la cabeza. Eso no puede ser correcto. Parecía vulnerable. Era difícil juzgarlo, pero sus piernas demasiado largas y delgadas ya no se sostenían con la misma elegancia sobrehumana. Estaban plantados firmemente en el suelo en un ángulo incómodo, Blake se encorvó un poco hacia adelante y sus tentáculos se movían hacia adelante y hacia atrás. Con el rostro cubierto era imposible llamar, pero parecía incómoda. Si pudiera por favor demostrarlo. Jaune se inclinó hacia adelante hasta que la mano esquelética de Ruby lo agarró de la manga. Al mirar atrás, vio algo a lo que no estaba acostumbrado. Miedo. Los gritos desviaron su atención y el cuerpo de Blake estalló en una llamarada púrpura. Sus tentáculos se encogieron y las hojas se quemaron en manos humanas normales. Manos que se aferraban a su cabeza, retorciéndose en su cabello mientras sus ojos alternaban entre rojo y dorado. La saliva salió volando de su boca y sus gritos obligaron a que las palabras salieran de su boca. Mamá. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Mamá, por favor. Papá. Adam, no quiero esto. No te quiero muerto. Sus gritos la siguieron mientras caía de rodillas, su cuerpo temblaba incluso cuando la luz púrpura ardía más y más. No era mi intención, solo quería, no era mi intención, solo quería, los gritos se convirtieron en sollozos. Nadie merecía sufrir así. Nadie necesitaba que este tipo de arrepentimiento los atormentara sin ayuda. Jaune se puso de pie y se movió para ayudarla. Al menos lo habría hecho si Weiss y Ruby no se hubieran aferrado a sus brazos. El aura de Blake pareció estabilizarse incluso cuando ella cayó aún más en el suelo, con la cabeza enterrada en el suelo. Su cabeza se levantó bruscamente a una velocidad que hizo que Jaune se detuviera, preocupándose de haberse roto el cuello. Esa preocupación desapareció rápidamente cuando vio una visión de lo más peculiar. Dos pares de ojos iguales pero completamente diferentes lo miraron, alternando fauno dorado y gris rojo. Quiero ir. De repente todo empezó a moverse. Jaune levantó los brazos, encendiendo su aura cuando Blake de repente estuvo frente a él. Weiss y Ruby habían saltado hacia atrás, los dos buscando a tientas sus armas que no habían llevado tan lejos. Blake estaba retorcida, su cabello estaba vivo, cada mechón se convertía en su propio tentáculo que terminaba en una hoja dentada. Sus brazos eran ahora 3 largos y poderosos látigos, todos echados hacia atrás para derrumbarse. Lo hicieron al caer, Jaune recibió la peor parte de los ataques con sus antebrazos, la chaqueta se rasgó incluso con el apoyo de aura. Jaune fue enviado hacia atrás por 6 más que lo golpearon en la cara, pequeñas hojas rojas clavándose en sus ojos y boca mientras Blake giraba violentamente su cabeza. La mandíbula se extendía como una serpiente y la lengua se partía por la mitad. Impulsándose hacia adelante, Jaune cayó hacia atrás, solo para que el Blake de arriba desapareciera, incluso cuando el agarre de los tentáculos se apretó cuando el verdadero Blake apareció detrás de él. Con los ojos llorosos, Jaune sintió su aliento en su oreja. Eres tan sabroso. Tengo mucha hambre.
Jaune, gritando, hizo estallar su aura más alto, empujando su cabeza hacia la cara de Blake, obligándola a aflojar su agarre. No tuvo un momento para aprovechar esto ya que sus pies repentinamente fueron barridos debajo de él. Al mirar hacia arriba, vio a Blake parpadeando de un lado a otro, 6 fases pasando de una a la siguiente, brillando con un brillo púrpura opaco. Incluso si dices que no, no dejaré de alimentarte. Tengo mucha hambre y tú eres tan sabroso. Levantando todos sus tentáculos, Blake estaba lista para clavarlos en el cuerpo de Jaune. No conocía los límites de su aura, si podía resistir este ataque. No es que tuviera que preocuparse por eso, los ojos de Jaune se abrieron cuando una mano grande y familiar con cicatrices agarró los tentáculos. Todos menos uno de los Blake desaparecieron cuando Azel enfrentó su fuerza contra el híbrido enloquecido. Una pelea que ganó muy rápidamente, tirando de Blake con un monstruoso bramido. El horror más pequeño fue elevado en el aire antes de ser arrojado nuevamente al suelo. Luchando y gruñendo, Blake desgarró el brazo de Azel mientras la inmovilizaba bajo sus pies. Escupiendo y aullando, lentamente el aura púrpura a su alrededor se desvaneció, su cuerpo volvió a lo que Jaune estaba familiarizado. 4 ojos se convirtieron en 2, una masa retorcida de colmillos y tentáculos se convirtió en el rostro lleno de cicatrices con un hermoso cabello negro. El número siempre cambiante de látigos con tentáculos se fusionó en las 2 extremidades familiares. Aún así, Azel no lo soltó. Cuando la respiración de Blake se calmó, la empujó hacia adelante mientras le clavaba el puño derecho en la cara. Un crujido repugnante y la piedra crujiendo debajo hicieron que Jaune retrocediera. Satisfecha, Azel la soltó antes de volverse hacia Jaune y el resto de la clase. Si no controlas adecuadamente tu humanidad innata, cuando actives tu aura, te volverás loco. Te volverás más fuerte, sí, pero también correrás el riesgo de perder lo que queda de humanidad. Si eso sucede, entonces ya no son de ninguna utilidad para Salem. Solo otro monstruo, una de las muchas bestias prescindibles. Como Ski y Rusell, recientemente fallecidos 2 veces. Jaune se puso de pie y miró a Blake. Es ella. Ella estará bien. Azel se apresuró a descartarlo y miró a la chica con lástima. Una consecuencia de haber desbloqueado su aura antes de convertirse en un híbrido. Naturalmente está más perturbada. Normalmente es una chica dulce, si no tímida. Jaune miró fijamente el bulto en el suelo, los daños ya se estaban curando por sí solos. ¿Dulce? ¿Tímido? Tenía la garganta seca. Azel volvió su atención a los demás. Lo estás haciendo bien, pero el camino que tienes es más difícil que el de la mayoría. No dejes que eso te frene. ¿Has encontrado algo por lo que quieras luchar? ¿Algo por lo que ser fuerte? Jaune volvió a mirar a Blake, tirado en el suelo como un juguete roto. Se volvió hacia Jan, que lo miraba con cierto interés. Finalmente, Weiss y Ruby. Weiss estaba quejándose por el daño al salón de clases, hablando de que Blake se había vuelto loco. Ruby, sin embargo, le estaba sonriendo. ¿Orgulloso de él? ¿O algo más? La imaginó con sus ojos plateados. Absolutamente. Azel asintió. Bien. Ahora regresa a tu asiento y trata de mantener la mente abierta. Vas a necesitar ser más fuerte que nadie para lo que quieres. Sí, señor. A pesar de sus fuertes palabras y de sus ojos fijos en el inerte y apático Blake, una inquietud lo invadió. Una silenciosa desesperación floreció en su pecho. Incluso Blake fue víctima de Salem. La clase del profesor Reinhardt había sido una experiencia verdaderamente reveladora. Qué tan genial fue que su mejor amiga y compañera de cuarto fuera uno de los 2 híbridos cuyo aura estaba desbloqueada. Jaune fue realmente increíble. Tanto talento, tanta experiencia y, sin embargo, era tan humilde. Así que con los pies en la tierra. Tan amable. Lo suficientemente amable como para aguantar un error como ella. La pregunta ahora era, ¿dónde estaba? Ruby no había visto a Jaune irse al final de la clase. De algún modo había pasado desapercibido tras el aluvión de preguntas y actividad que surgieron tras el arrebato de Blake.
Los estudiantes estaban ansiosos por saber qué hacer y, lo que es más importante, qué no hacer después del colapso de su compañero de clase. Weiss había sido especialmente agresiva al interrogar a su maestra una vez que la clase terminó. El hecho de que Weiss hubiera permanecido en el aula hizo las cosas aún más peculiares. Con Jaune desaparecido, habría esperado que tal vez el híbrido de pelo blanco se hubiera escapado con él para pasar más tiempo juntos. Sin embargo, ella no lo había hecho. El segundo instinto de Ruby fue que tal vez Blake lo había secuestrado para salirse con la suya. Sin embargo, Blake también permaneció, sin condiciones de participar en ninguna de sus travesuras habituales después de su demostración. Jan también se quedó atrás, pero hasta donde Ruby sabía, nunca había mostrado un interés particular en Jaune. Al menos nada más que algo puramente físico. Entonces, ¿dónde estaba él? Ruby se sentía como un barco sin timón a la deriva en el mar mientras deambulaba por los pasillos. Normalmente tenía al chico más alto a su lado donde quiera que fuera. Tenía una presencia firme y reconfortante, una que ella parecía sentir atraída de forma innata. No en el sentido de quiero aparearme contigo, ni nada por el estilo. Tampoco es una atracción del tipo formemos una manada. ¡No! Eran solo amigos. Había algo en su olor que la atraía hacia él. Eso es todo. Incluso si le hubiera dicho a Jan lo contrario. Pero eso fue solo para alejarla de Jaune. Aunque si alguna vez decidiera tener un compañero, él estaría en lo más alto de su lista. Sin él se sentía sola otra vez. Sola como lo había hecho antes de que él llegara a la escuela. Nadie más hizo todo lo posible para pasar tiempo con ella. En este momento Ruby probablemente estaba emitiendo suficiente negatividad para contrarrestar su comportamiento naturalmente alegre. Tal vez haría más amigos si seguía de mal humor. Su deambular la encontró en el aula del profesor Callous. La habitación estaba vacía, pero ella abrió la puerta y entró de todos modos. Quizás Jaune estaba aquí. ¿Por qué lo estaría? No podía decirlo. Ella simplemente sintió que era una buena idea. ¿Jaune? Preguntó a la habitación aparentemente vacía. La habitación grande y deshabitada hizo que su voz resonara suavemente. Sin embargo, no hubo respuesta. Con el ceño fruncido, Ruby se encontró avanzando hacia la puerta que conducía al vestuario. Con la sangre y el sudor con los que los estudiantes a menudo se encontraban cubiertos después de un combate amistoso en la clase de Tyrian, tenía sentido que el vestuario estuviera conectado a este lugar. Al abrir otra puerta, Ruby se encontró bajando un tramo de escaleras. Algo dentro de ella continuó atrayéndola a este lugar. Un cosquilleo en el fondo de su mente. Pelos erizados en la nuca. Casi como si hubiera una presencia abrumadoramente negativa aquí abajo. Pero ciertamente ese no podría ser el caso, ¿verdad? ¿Quién estaría aquí abajo cuando ni siquiera había clases? Entonces ella lo vio. Ella lo vio. De pie cerca de una de las paredes con un brazo extendido sosteniéndolo, vio una familiar mata de cabello rubio desordenado. Su corazón se disparó al verlo. Al menos momentáneamente hasta que juntara las piezas. La abrumadora presencia negativa era él. Una gran fisura serpenteaba por la pared en la que se apoyaba, como si hubiera sido golpeada repetidamente por su puño. Se preguntó por qué había hecho tal cosa. No es que se desalentaran los actos aleatorios de violencia aquí en esta escuela, pero se preguntaba por qué había elegido el muro y no un oponente aleatorio para atacar como lo habría hecho Jan. Supuso que solo había una manera de averiguarlo. ¿Jaune? Ella llamó de nuevo. Esta vez sus palabras alcanzaron el objetivo previsto. El cuerpo del chico se sacudió de repente, como si su voz lo tomara por sorpresa. Él se enderezó mientras se giraba para mirarla. Hola, Ruby, dijo débilmente. Él miró hacia otro lado. Los ojos azules, normalmente tan brillantes y afectuosos, estaban teñidos de rojo. La carne a su alrededor estaba húmeda e hinchada, como si estuviera inflamada por algún tipo de irritación. ¿Estaba enfermo? ¿Es por eso que estaba solo aquí abajo? Ruby esperaba sinceramente que no. Lo último que necesitaba era que Jaune volviera a enfermarse y tuviera que soportarlo arriesgando su vida en las tierras Grimm por segunda vez.
Ella dio un paso hacia él. ¿Estás bien? La preocupación se reflejaba en su tono mientras se acercaba a él. ¿Estás herido? ¿Estás enfermo? Jaune la miró fijamente durante unos segundos antes de comenzar a negar con la cabeza. ¿Realmente estás preguntando eso?, preguntó con incredulidad. ¿Estoy bien? Ruby entrecerró los ojos confundida. Bueno, sí. Desapareciste después de la clase del profesor Reinhardt. Y ahora estás solo aquí abajo y tus ojos parecen tener algún tipo de infección. Yo solo, no quiero que lo hagas. Estar demasiado enfermo para luchar de nuevo. El recuerdo de haber estado a punto de perderlo todavía estaba fresco en su mente. El día después de encontrar a su nuevo mejor amigo, casi lo pierde. Ella nunca volvería a pasar por una experiencia así. Mataría a cualquiera que intentara alejar a Jaune de ella nuevamente. Incluso si eso significara enfrentarse al propio profesor Callous. ¿Realmente estás preocupada por mí?, preguntó con incredulidad. Yo y no tú. ¿Cómo es eso posible? Ruby dio un paso más para pararse justo frente a él. Se vio obligada a mirar hacia arriba debido a la diferencia de altura. ¿Jaune? Una diferencia que inmediatamente desmintió mientras se sentaba en uno de los bancos. Enterró su rostro entre sus manos. No te merecías esto, susurró con amargura. Ninguno de ustedes lo hizo. Lo siento mucho, la pelirroja tomó asiento a su lado. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero la negatividad de él era abrumadora. Pena. Odio. Las emociones prácticamente rezumaban por sus mismos poros. Ruby se encontró mirándolo, casi fascinada por lo fuertes que eran los sentimientos que provenían de él. Estaban más allá de cualquier cosa que ella hubiera experimentado antes. Mucho más fuerte y potente que cualquier ira de Jan. O la envidia de Weiss. La lujuria de Blake. Aunque no podía explicar por qué. Si bien la negatividad era parte de quienes eran como híbridos, había algo completamente único en lo que Jaune estaba mostrando en este momento. ¿Fue porque estaba muy avanzado para su edad? ¿Fue porque tenía control tanto sobre su aura como sobre su forma humana? Si Ruby no supiera nada mejor, diría que este chico en realidad era un ser humano de la vida real en este momento. ¿Qué no nos merecíamos?, preguntó con genuina curiosidad. ¿Por qué lo sientes? El rostro de Jaune se levantó de sus manos y esos húmedos ojos azules se miraron fijamente. Durante largos momentos se limitó a mirar hasta que finalmente habló. Realmente no lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú tampoco lo recuerdas, continuó, ignorando su pregunta. Pero tus sueños sí. Tus sueños recuerdan. Quizás sea bueno que tú tampoco puedas recordar tus sueños. Después de ver lo que pasó con Blake, no tenía sentido. La preocupación de Ruby por el niño solo creció cuando no pudo obtener una respuesta directa de él. Algo andaba mal y no parecía poder explicar qué era ni por qué. ¿Era culpa suya por no estar a su nivel? ¿O estaba siendo intencionalmente vago? Sin embargo, Ruby sabía una cosa con certeza. Este no era el buen tipo de negatividad que Jan fomentaba con tanta frecuencia. Jaune estaba sufriendo. El mismo tipo de dolor que sintió antes de que él llegara a la academia. El dolor que vino con su defecto. De ser demasiado positivo. Solo que a diferencia de ella misma, sabía que podía hacer algo para aliviar el dolor de Jaune. Extendió su brazo de grim y atrajo al niño hacia ella. En un abrazo cálido y fuerte. Él no luchó. No protestó. Él simplemente se apoyó contra su hombro mientras ella lo abrazaba. En esta posición ella mantuvo la altura dominante y su mejilla descendió hasta descansar sobre la parte superior de su cabeza. Lo siento, repitió débilmente. Lo lamento, SHH, susurró. Todo va a estar bien. Solo relájate. La detendré, murmuró. De alguna manera, ¿quién? Ruby no podía decir. En cualquier caso, ya había presenciado suficiente dolor por parte de su mejor amiga por un día. Ya no se hablaría más de matar a nadie. Su mano esquelética le acarició el brazo. No te preocupes por ella. No tenía idea de quién estaba hablando, pero no importaba. Solo descansa.
Ruby nunca había usado intencionalmente su poder sobre él, pero ahora pensó que él podría apreciarlo un poco. Su habilidad de apatía ahuyentaría todas sus emociones negativas. Blake no estaba aquí para quejarse de haber arruinado su experiencia. Weiss no estaba aquí para entrometerse en el momento personal. Yang no estaba aquí para hacer comentarios sugerentes. No, ahora mismo se trataba de Jaune y ella misma. Sobre hacerlo sentir mejor. El cuerpo de Jaune pareció perder su fuerza mientras se desplomaba contra ella, y ella lo atrapó con el apoyo de su brazo normal. Su gran peso se sentía bien presionado contra su costado. Ruby disfrutó bastante de su masa. Su calidez. Su comodidad. Incluso si ella era quien lo consolaba, eso no significaba que no pudiera disfrutar también del momento. Ella lo rodeó con sus brazos normales y de apatía, abrazándolo con fuerza y amor. Durante largos minutos eso fue lo que hizo. Jaune se apoyó en ella físicamente tal como ella se había apoyado en él emocionalmente durante semanas. Era lo que los amigos hacían unos por otros. Se cuidaron el uno al otro. Se ayudaron unos a otros. Lo había hecho por ella la noche anterior. Ella haría lo mismo por él ahora mismo. Jaune necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir y ella era la única que podía proporcionársela. Weiss no. Ciertamente no, Blake. Solo ella. Su mano se movió hacia arriba para cepillar su cabello dorado. Se sintió bien. Todo en este momento se sintió bien. Esperaba que él también se sintiera mejor ahora. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Le tomó unos segundos responder. Me siento bien, respondió con la misma tranquilidad. Eso era bueno. Ya no podía sentir más negatividad de él. Ella sonrió ante la idea. Así es. Todo está bien. Mientras te tenga conmigo, todo estará bien. Estoy muy cansado, continuó aturdido. Y realmente odio este lugar, ella entendió exactamente lo que quería decir. Sí, el vestuario huele bastante, estuvo de acuerdo. Pero si estás cansado tal vez podamos volver a nuestra habitación y descansar. ¿Te gustaría? Está bien, Ruby sonrió y se puso de pie, ayudando a Jaune a ponerse de pie también como ella. Le temblaban un poco las rodillas, pero estaba bien. Podría seguir apoyándose en ella. Ella continuaría ayudándolo de la única manera que sabía hasta que él saliera de cualquier problema que lo estuviera afectando. Un agradable y placentero descanso en la cama sin duda le ayudaría a levantar el ánimo. Si él también necesitaba que ella lo sostuviera allí, lo haría. Ella no lo abandonaría. No por ningún motivo. Él era su compañero de cuarto. Su amiga. Alguien a quien le importaba profundamente, independientemente de si era apropiado o no que un híbrido lo hiciera. Nota del autor. ¿Quién hubiera pensado que asistir a una escuela llena de niños secuestrados convertidos en híbridos de Grimm no sería todo diversión y juegos? Aún así, hay mucha diversión por hacer. La escena de Jaune y Weiss fue una de mis favoritas para escribir hasta este punto de la historia. Como muchos de ustedes han comentado, hay un delicado equilibrio entre tonterías y dramatismo. Comedia y terror. Esperemos que haya sido una mezcla agradable hasta ahora. Como siempre, mi agradecimiento a Burkion y Ligningstxu por sus contribuciones e ideas. No podría hacerlo sin ti. Y, por supuesto, espero que todos hayan disfrutado del último capítulo. Continúas siendo una inspiración para que los tres escribamos la mejor historia que podamos. Gracias por leer.